En este vídeo te voy a resumir el libro Padre Rico, Padre Pobre del autor Robert Kiyosaki, uno de los mejores libros de educación financiera y mentalidad de abundancia. Bienvenido a Código Trading. Soy Dave y te voy a acompañar en el camino hacia la libertad financiera. ¡Empecemos! A pesar de que no fue su primer libro, sino el segundo, la obra maestra de Robert Kiyosaki es Padre Rico, Padre Pobre. Este es un resumen completo de este gran libro lleno de lecciones que apuntan a mostrarnos otro punto de vista sobre el dinero, el trabajo, los pobres, los ricos, y nos alinea a buscar la libertad financiera por medio de ir ampliando nuestra inteligencia financiera. El título del libro es Padre Rico, Padre Pobre. Las cosas que los ricos les enseñan a sus hijos a diferencia de la clase media y trabajadora. Actualmente, la gente suele desempeñarse laboral y financieramente de acuerdo con un esquema que no hace más que perpetuar patrones de conducta perjudiciales en términos monetarios. Casi todos aprendemos sobre el dinero gracias a nuestros padres. ¿Qué le puede decir en este sentido un padre pobre a su hijo? Muy sencillo. Continúa en la escuela y estudia intensamente. A primera vista, esta parece una respuesta sensata, pero el problema está en que las escuelas no preparan para lidiar con asuntos relacionados con el dinero. Graduarse con excelentes clasificaciones no es siempre un conocimiento o un desempeño exitoso en lo que al manejo del dinero se refiere. A lo sumo, el joven se gradúa con una mentalidad de pobre y por tal motivo es importante romper con ciertos mitos que envuelven el mundo de las finanzas. Y por eso es importante tanto entender cómo funciona como asumir una actitud más positiva hacia las mismas. Este es el conocimiento que los padres ricos dan a sus hijos. Yo no trabajo por dinero, el dinero trabaja para mí, dice el padre rico. Punto 1. Los ricos no trabajan por dinero. Mientras crecía, tuve dos padres. Uno era un profesor muy bien formado, el padre pobre, y el otro nunca finalizó el 8º grado, el padre rico. Ambos tenían visiones enfrentadas sobre el dinero. Uno decía, no puedo pagarlo, mientras el otro decía, ¿cómo puedo pagarlo? Punto 2. El ABC financiero. Para llegar a ser rico es necesario desarrollar ciertos conocimientos financieros. A veces, hasta la diferencia entre activos y pasivos es confusa. Los activos producen dinero, mientras que los pasivos se comen el dinero. Cuando se coloca el dinero en activos como acciones, bonos y propiedades, se puede ganar dinero. En cambio, los pasivos son cosas que te cuestan dinero. Un coche pierde el 25% de su valor el mismo día que lo compras. Punto 3. Ocuparse de sus propios asuntos. La mayoría de las personas que continúan luchando financieramente dependen de su sueldo semanal. La seguridad que brinda el empleo es ahora una cuestión del pasado, de la que no se debería depender. Uno debe empezar a ocuparse de sus propios asuntos. Con esto no quiero decir que se deba dejar el empleo, sino comenzar a construir activos. Al principio, yo ganaba comisiones vendiendo fotocopiadoras y utilicé el dinero que gané adquiriendo bienes inmobiliarios. En 3 años estaba ganando más en mis inversiones que el que ganaba vendiendo fotocopiadoras. Punto 4. Impuestos. No fue hasta 1874 y 1913 que Inglaterra y Estados Unidos respectivamente introdujeron los impuestos permanentes por ingresos a sus ciudadanos. Inicialmente, estos debían ser pagados solo por los ricos,
pero pronto también la clase media y hasta los pobres tuvieron que pagarlos. Los ricos acabaron siendo los que menos impuestos pagaban, ya que son los más hábiles a nivel financiero, y en cambio la clase media y trabajadora era la que más impuestos acababa pagando. Punto 5. Los ricos son los que inventan el dinero. El elemento que más nos detiene en la vida es el miedo. En cambio, la confianza y el coraje nos impulsa hacia adelante financieramente. Todos poseemos coraje en alguna medida. Si se quiere ser exitoso desde un punto de vista financiero, es necesario el coraje para tomar riesgos en vez del miedo a perder. Punto 6. Trabaja para aprender, no por el dinero. Hay muchas habilidades que se deben adquirir para ser exitoso. Las más importantes se encuentran en el área de la venta, del mercado y de la publicidad. Punto 7. Superando obstáculos. Hay 5 obstáculos fundamentales en el camino al éxito financiero. El primero de ellos es el temor. A nadie le gusta perder dinero. Sin embargo, si no se es capaz de lidiar con el temor, será imposible hacer dinero. El segundo, superar el cinismo. No escuches ni el cinismo tuyo ni el de los demás. Sobre todo, no sigas consejos de alguien que no haya hecho lo que tú quieres hacer. Punto 3. La pereza. La gente puede ser perezoso en varias formas. Hay personas que hacen de todo menos lo que realmente deben hacer. Punto 4. Los malos hábitos. Crear buenos hábitos, especialmente en el área del dinero. Págate tú mismo en ahorros e inversiones antes de hacer cualquier otra cosa con tu dinero. 5. La arrogancia. Mucha gente habla sobre finanzas sin tener la menor idea de lo que dice. Cuando no sepas algún tema, reconócelo y edúcate al respecto. Comenzando, estos son algunos pasos para despertar el genio financiero que hay en ti. 1. Necesitas un gran sueño, algo que sea fuerte y te lleve al éxito. 2. Utiliza el poder de elegir. Por ejemplo, en vez de ver la televisión en casa, haz un curso de planificación financiera. La elección es tuya. 3. Elige tus amigos con cuidado. Elige gente que tú admires por sus grandes atributos personales. 4. Mantente aprendiendo. El mundo cambia rápidamente. Es posible que lo que funcionó ayer ya no sirva para hoy. 5. Págate a ti mismo primero. Gasta el dinero en activos antes de gastarlo en cualquier otra cosa o en pasivos. 6. Paga bien a tus asesores. 7. Invierte tus ahorros en activos. No los dilapides en lujos. 8. Busca inspiración en personajes que hayan logrado cosas admirables. 9. Enseña y recibirás. Muchas gracias. Si te ha gustado, dale a suscribir y no te olvides de visitar códigotrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo.